Hola María, qué gusto encontrarnos por aquí. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Angélica? Muy ilusionada por esta serie de episodios que vamos a hacer, porque bueno, este es el primero y aprovecho también ya para introducir el tema que vamos a estar abordando a lo largo de esta miniserie. Me ilusiona mucho empezar a hablar del journaling. A mí también me encanta el hecho de que podamos explicar lo que realmente significa esta técnica, lo que ha servido para muchas personas, así como para nosotras mismas, hablar hasta de nuestra propia experiencia y que podamos darle este aporte a tantas personas que quizás lo necesitan. Claro. ¿Qué tal si empezamos tratando de definir de manera como muy básica, a grandes rasgos, lo que esta práctica implica, ¿no? Y si pudiera ponerlo en palabras a lo mejor concretas, sería pues básicamente plasmar ideas, sentimientos e incluso experiencias, Ujú. principalmente a través de la escritura, aunque también puede ser con la voz, puede ser con expresión artística, agregándole fotos. La verdad es que es una práctica tan variada como somos las personas. Cada quien se va a acomodar a ella de acuerdo a lo que más le guste, a lo que más le funciona, ¿no? La intención del journaling es tener un espacio afuera de la mente, que Ujú. podamos sacar de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, todo lo que ocurre a veces en ese mundo interno que quizá puede llegar a inquietarnos. Puede llegar a inquietarnos tanto por emociones o experiencias muy agradables, algo que queramos plasmar como muy entusiasmante, a lo Ujú. mejor algo que nos ilusiona, algo que va a pasar, o experiencias no tan agradables, ¿no? Momentos de estrés, momentos de tristeza, momentos de dolor. Entonces, tener este espacio nos va a ayudar a poner todo eso que pasa de manera interna en un lugar externo, ¿no? Ujú. Y uno de los, podríamos decir que emblemas del journaling es que nos ayuda a ver todo eso que está dentro de nosotros con otros ojos. Nos pone esa información desde otra perspectiva, nos da más claridad, tanto de aquello que es agradable, a lo mejor para repetirlo, como de aquello que está siendo difícil, ¿no? Para transitarlo. Y en mi experiencia, en mi opinión, el journaling es como si estuviéramos contándole una historia, estuviéramos Ujú. contando nuestra experiencia a nuestro amigo, a nuestra amiga, con la libertad de decir lo que queramos, de hacerlo sin filtro, ¿no? Porque a fin de cuentas solo la persona que lo escribe es la persona que decide si se va a mostrar o no se va a mostrar, si se va a platicar con otros o no. Y pues nos ayuda a darle orden a la experiencia. A mí me gusta mucho entender la narrativa, el platicar, como el poder contar una historia, ¿no? Sabemos que al contar una historia estamos hablando de quizá esa introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, Ujú. al ponerlo en palabras, quizá no con otras personas, sino con nosotros mismos, hacemos exactamente eso y pues nos da un panorama quizá más claro de lo que estamos experimentando. Reitero, aquellas cosas que nos gustaron mucho o aquellas cosas que quizá no sabemos ni cómo acomodar, ¿no? Al escribirlo, al plasmarlo, esa emoción que de pronto está a flor de piel baja, tenemos más contacto con nuestros pensamientos y eso nos ayuda de alguna u otra forma a tomar decisiones más convenientes, más oportunas, ¿no? Totalmente. Fíjate que eso que dices de poder redactar nuestras experiencias, yo lo veo mucho como también la oportunidad de darnos una pausa, ¿ok? Sí, Porque hay veces que estamos viviendo como la vida de una manera tan acelerada, tanto en situaciones agradables que queremos que se queden, pero al mismo tiempo ni siquiera nos damos cuenta de que están presentes. cierto. Y en situaciones incómodas o situaciones quizás dolorosas queremos que pasen Ujú. rápido y esas mismas ansias de que quizás pasen rápido no nos damos cuenta del aprendizaje que necesitamos vivir, de aquellos cambios que necesitamos hacer. Entonces, el poder plasmar todo nuestro mundo interno de alguna Ujú. manera en otro lugar, en este caso quiero quizás referirme un poco más al papel, ¿ok? Sí, De plasmarlo en un papel, en otro sitio donde no sea solamente nuestra cabeza dando vueltas, nos da la oportunidad de darnos esa pausa y decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Ok? sí. Ese espacio tan importante de poder
darnos la pausa para preguntarnos a nosotros mismos qué estoy sintiendo, qué sucede a mi alrededor, qué viví, qué quiero guardar, qué Claro, me llevo. Entonces, son cosas que ni siquiera tengo que hacer la pregunta en un papel para poderla responder, pero que me obligo a preguntarme para plasmarlo allí. Porque es sí. como, por ejemplo, si tú vas a contarle alguna experiencia o algo que estás viviendo a un amigo, de alguna manera no es que hablas sin saber. O sea, Ujú, necesitas crearte como la historia en la mente ujú, de lo que dices para poderlo decir. Entonces, claro. si yo estoy solita batallando con lo mío o intentando recordar qué cosas agradables o qué cosas vivo, de intentarlas guardar como un tesoro, Ujú, al final, si no me doy esa oportunidad de decir, ajá, pero que viví que quiero recordar, o ujú, no me doy esa oportunidad de crear esa historia, de sí. observarla, de darle la atención quizás necesaria, se puede ir o se Ujú, pierde, o al final es como justamente esto. Si yo quiero contarte algo a ti de mi experiencia, necesito crear esa historia en mi mente para dártela, para que tenga un sentido, para que tú ujú, puedas entenderla. Y eso mismo nosotros podemos hacerlo a veces al escribir, al darnos esta oportunidad del journaling, de que me sí. creo la historia de lo que estoy viviendo, la analizo, la reflexiono, la Ujú, exploro lo que pienso yo sobre esta para plasmarla allí y ahí mismo me estoy dando cuenta de lo que quizás está pasando, ujú, de esas cosas que quizás nos da pie totalmente a la reflexión, ya sea de, como decías, de situaciones agradables para revivirlas, para sentirlas, sí. para recordarlas, para tenerlas allí como algo mío, como esto de que, wow, qué bonito darme cuenta de esto, o Ujú, para ayudarme a atravesar las situaciones sí. difíciles. Sí, y de alguna manera cuando lo hacemos esto solo en el interior, solo con nuestros pensamientos, es decir, una de las cosas que es muy común que ocurre en la mente es que cuando estamos realizando actividades repetitivas, como lo podría ser conducir, lavar los trastes, bañarnos, estamos ahí narrando. Ahí es Ujú. cuando recordamos y repetimos estas historias, ¿no? Adentro de nosotros. De una u otra forma, si estamos manejando, pues ya se puso el verde, ya se puso el rojo. Tengo que responder a lo que está pasando y esa narrativa se pone en pausa, se detiene y entonces ya no tuve oportunidad realmente de sacar aquello que a lo mejor me generó una inquietud, me generó un dolor o mantener aquello que me provocó ilusión, que me mantuvo quizá entusiasmada, entusiasmado, ¿no? Ese es el gran valor de ponerlo afuera, ¿no? Y fíjate que a pesar de que a lo mejor en la actualidad el journaling está teniendo un gran auge, Ujú. esto no necesariamente es tan nuevo como pareciera, ¿no? Hay estudios en los años 80 que ya exploraban específicamente la escritura expresiva. Y esta práctica fue planteada por un psicólogo estadounidense y lo que planteaba era que las personas tenían que escribir durante 15 minutos por 4 días seguidos aquello que recordaban, tanto experiencias en términos de emoción, en interpretación, en pensamiento, de alguna vivencia traumática o dolorosa. Ok. Esta práctica de manera específica estaba enfocada hacia esas experiencias, hacia ese tipo a lo mejor de acontecimientos. Y esto estamos hablando de 1986. Y ya Ok. desde ahí encontraban un beneficio. ¿Por qué? Porque ahora, en 2019, se publicó un estudio en el que esa misma práctica, con esa misma metodología, dio como resultado un avance, un cambio en las personas que de alguna manera caen dentro de este análisis, que son más reflexivas, que a lo mejor como ahora lo mencionamos, ¿no? Tienen toda esa narrativa interna, pero no lo ponían afuera, ¿no? Al ponerlo afuera durante 15 minutos en 4 días, se notó la transformación entre lo que estaban experimentando de inicio, antes de la investigación, y después de la investigación, ¿no? Ok. Concluyendo que de alguna forma, pues sí, la escritura, en este caso, escribiendo aquello que fue doloroso, nos transforma, nos ayuda a transitar esos eventos que inevitablemente vamos a vivir, esas experiencias que no podemos quizá omitir de nuestra realidad, porque ojalá todo fuera belleza, ojalá todo fuera bonito, sin embargo, no ocurre así, ¿no? Y el argumento para estas conclusiones es que de alguna manera, al escribir estos episodios dolorosos, podemos sanar el recuerdo.
esa historia que la mente nos cuenta una vez que ya ocurrió. Y los investigadores en este estudio se centraron de manera específica en estas historias quizá dolorosas. Sin embargo, ya también existe una corriente que es todo lo de la psicología positiva, que busca ahora narrar historias que sean más favorables, que sean a lo mejor más bellas, ¿no? Y María, yo sí me acuerdo que cuando era pequeña, algo que no sé si estaba de moda o qué era lo que estaba pasando, pero que se promovía mucho, era regalar diarios, Sí. regalar cosas de papelería como plumones. ¿Qué será? A lo mejor a los 10, 11 años, yo sí tuve contacto con esta práctica, pues como un juego. Yo me Ok. acuerdo mucho que había específicamente unas libretitas que tenían un candado y una llavecita, ¿no? La tuve, Entonces sí. yo, sí, o sea, no tenía realmente, a lo mejor algo importante para esa edad podrían ser cosas muy casuales, muy de infancia, ¿no? Cosas divertidas, cosas chistosas o incluso el secretito, ¿no? Guardar Ujú. los secretos y ponerle llave era como lo más mágico que había en ese momento, ¿no? Sin embargo, pues lo detuve, ¿no? O sea, era algo que parecía interesante, que parecía llamativo, fuera de la investigación. En ese momento era como lo que estaba de moda. Muchas niñas teníamos nuestro diario, mi familia regalaba diarios, regalaba estas libretas, ¿no? Que eran en blanco, eran completa y absolutamente en blanco y colores y explora tu creatividad, ¿no? Y sí lo hacía. Sí era algo que yo recuerdo que tenía sentido para mí y que tenía como un significado como de misticismo en plan, voy a escribir mi diario, ¿no? Incluso es posible que muchos de nosotros tengamos esta frase muy introyectada, querido diario, así, Ujú. tal cual. Y era un juego. Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si esa moda no hubiera sido moda y hubiera sido a lo mejor justo esta práctica que ahora tenemos? Esto que ahora estamos retomando, ¿no? Yo creo que sin duda me hubiera ahorrado muchas lágrimas en ese entonces, porque pues en la adolescencia es justo cuando nuestras emociones están más a flor de piel, es cuando están Sí. más intensas, es cuando la cabeza no sabe lo que está ocurriendo, solo el cuerpo está sintiendo, ¿no? Y nos ponemos más reactivos y tenemos a lo mejor interpretaciones más fantásticas de lo que está pasando, ¿no? O todos están en mi contra o todo está a Más mi favor. personal, sí. Ujú. Exacto, sí. Entonces, pues bueno, esto no es necesariamente nuevo. Esto es algo que tiene investigación, de que es efectivo y me da mucho gusto que pues en la actualidad lo estemos retomando. Sí. En verdad, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, me atrajo, Uh me -huh. llevó, mejor dicho, a un recuerdo también. En mi familia es muy común lo que era retiros espirituales y ese tipo de Ok, cosas, porque mi sí. familia es muy religiosa, pero ahí me doy cuenta que fue como mi primer contacto con la escritura, Uh ¿ok? -huh. Porque era de un retiro donde tenías que hacerte preguntas, responder, pero no solamente con tema espiritual ni nada de eso, sino con uno mismo más que todo. Uh -huh. Y desde allí, desde pequeña, pude darme cuenta del poder que era por un fin de semana no hablar con nadie, solamente escribir. Y escribir sobre cosas que yo vivía. Uh -huh. Algo de 8 años, 7 años, 10 años, 15 años, porque viví Claro. varios, pero en esos momentos lo fuerte que era el preguntarme Uh o -huh. el darme ese espacio de escuchar cualquier charla que pudiesen decir y luego yo, desde mi perspectiva, escribirlo. Uh -huh. Y partiendo de allí, desde esa enseñanza de poder escribir, el poder que tenía, yo lo empecé a utilizar más como un desahogo. Porque también tuve mis Okay. agenditas, mis candados, pero nunca lo vi como quizás, ay, tengo que hacerlo o verdaderamente tengo Uh -huh. algo profundo para escribirlo Sí. y esconderlo. Nunca lo vi de esa forma. No sé por qué, pero ya en mi adolescencia, como tú dices, donde nosotros tenemos más a flor de piel, Uh -huh. lo utilizaba quizás más en el teléfono, como Ok. ese punto en que tenía tantos conflictos quizás Uh -huh. de poder entender, comprender qué pasaba, de mucha ansiedad también ese entonces, Uh -huh. y mi manera de poder como conectar conmigo y decirme, todo está bien, era soltarlo todo en mi teléfono y escribir, ¿ok? Y ahí es como te digo, o sea, esa práctica de niña me dio Uh la -huh. oportunidad de decirme,
puedo agarrar un espacio para escribir. Y ahí encontré totalmente mi alivio, ¿no? Que en la actualidad lo sigo practicando. Quizás yo no practico el journaling todos los días como un diario, pero sí para Ujú, mis momentos más importantes donde yo digo, necesito mi ujú, espacio de desahogo semanal, quizás cada 3 días, algo que yo diga, quiero recordar esto, quiero escribir esto, porque sé que es impactante para mí. Es ese desahogo, esa oportunidad de poder también calmar mi mente, porque soy una persona también muy analítica, ¿no? Como tú dices, sí, y ese espacio de decir, ya va, estoy pensando demasiado, vamos a ver realmente qué está pasando. Y ahí ujú, entonces al crear ese inicio, ese desarrollo, esa conclusión, me sí, daba la oportunidad de justo concluir algo que quizás me diera el, ok, estoy sintiendo esto, o ok, ujú, está pasando esto, o quizás ujú, prepararme de alguna manera. Y sé que esto es algo que es muy común también. Por ejemplo, cuando nosotros queremos tener una conversación un poco como profunda con alguien y lo claro, preparamos todo escribiendo. Hago así sí. porque sé que es algo más que un teléfono, ¿no? Pero yo a veces también les comento mucho a mis pacientes la importancia de un lápiz y un papel, porque es Ujú, como más todavía esa pausa de conectar, porque hay veces que uno escribe y el mismo teléfono, la misma computadora termina las frases por uno, ¿no? Entonces ujú, es ese punto de agarrar ese papel y de que no haya nada más que me arregle las palabras, me modifique aquello, sino que yo tenga que borrar, que yo tenga sí. que escribir, que yo tenga que hacer ese esfuerzo para expresar o desahogar todo aquello que tengo, ¿no? Y eso es Ujú, lo bonito que de alguna manera pude yo experimentar de eso, pero que sigo manteniendo en mi vida, pero es ujú, el hecho del alivio, del encontrarme, de la autoexploración, del conocimiento, exacto. de la escritura, ¿ok? Ujú, De decir, aquí tengo esto. Y fíjate que, así como tú dices, muchas personas también lo llevan como diario, para ujú, reconocer de qué estoy viviendo, para reconocer o guardar ese tesorito de que quizás lo puedo volver a leer o no lo leo, dependiendo, ¿no? De muchas cosas. ujú, Pero es como se utiliza como eso. En mi caso, yo lo utilizo más quizás para momentos específicos, para aclarar mi mente, también ok. mucho para organizarme, ¿ok? Porque hay veces que nosotros creemos que, bueno, no voy a practicar journaling porque eso es simplemente escribir de cómo me sentí, mi día Ujú, y ya está. Y no, es algo, una herramienta que va mucho más allá, ujú, que, que también se basa en que, por ejemplo, si quiero planificar algo, no sé si alguna vez te ha pasado que tenemos ujú, tantas cosas en la mente que no sabemos por dónde pensar y eso nos lleva a, no, no hago nada, ¿ok? O ujú, me quedo intentando encontrar quizás la mejor forma de llevarlo a cabo, pero sí. pensando, pensando, pensando. Entonces al final no termino. El journaling me ha ayudado a eso, como a plasmar Ujú, aquí qué es lo que quiero, mis objetivos, mis metas y cuáles son quizás esos pasos chiquitos a seguir para claro. lograr ese paso grande. Pero si no lo escribo, no me doy cuenta de que realmente cuáles son esos pasos. O sea, no me hago Ujú, esa pregunta o esa introspección que necesito quizás para dar pie a ellos, para encontrar esas sí. metas, para consolidar esos objetivos, para hasta para preguntarme realmente cuál es mi objetivo, ¿no? ¿Para qué hago Sí. esto? ¿Qué piensas de eso? Ahora que te estaba escuchando, María, me vino a la mente, yo creo que una tendencia que se queda en nosotros, a lo mejor desde la adolescencia, que es Ok. como pedir opiniones, tener Ujú. una duda interna y preguntarle a los amigos, ¿qué están haciendo los amigos? ¿Qué están haciendo las amigas? Y en la adultez es tan común que nos reunamos con personas y sea como es que tengo este conflicto en el trabajo o tengo esta dificultad con mi pareja o he estado presentando ansiedad y compartirlo con otros. Y lo que quiero resaltar de esto, María, en relación al journaling, es que cuando hacemos esto y no hay alguien allá afuera que valide nuestra experiencia, empezamos a tener una batalla interna con esas preguntas que nuestra mente, que nuestro cuerpo, que nuestras emociones nos están invitando a generar y las silenciamos. Es como un no, pues si nadie se pregunta cuál es el sentido de la vida, ¿por qué yo tendría que preguntármelo? Estoy mal. Yo estoy Ujú. mal por hacerme estas preguntas, ¿no? Porque cuando lo exploro con otros, los otros no lo viven como yo y es esperado que no lo vivan como yo. Entonces, al poner esa pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida en un papel? Lo estoy haciendo hacia mí. Me estoy dando ese permiso, ese espacio de preguntar y responder lo que dentro de mí provoca una curiosidad. Y algo
que yo he escuchado en personas de mi alrededor, especialmente con esta pregunta que estoy utilizando como ejemplo, es que de ahí viene quizá la búsqueda de una espiritualidad, la búsqueda de un objetivo mayor que no nada más mis planes del día a día o mis metas del año, ¿no? Sino un propósito, darle un propósito a mi cotidianidad, a lo que estoy haciendo de manera continua, ¿no? Y si caemos en solamente esperar que lo de afuera valide lo que está adentro, pues es cuando empezamos a perdernos. Es cuando empezamos a perder la sintonía, a lo mejor, con esa voz interna, ¿no? Ahora que te escuchaba hablar de la estructura o la organización, te puedo compartir que hace 3 años fue que yo retomé todo el tema del journaling, pero justo empecé un poquito como con una sugerencia estructurada. Yo utilizo agendas como diario. Es decir, no escribo todos los días, sin embargo, escribo un poquito de cada día. Entonces a mí me gusta mucho tener las agendas porque ya en la actualidad hay una cantidad impresionante de agendas que te viene el registro de hábitos, el consumo de agua, el ejercicio del día, muchísimas cosas, ¿no? Y cuando yo empecé en el 2021 había especialmente una agenda que era de emociones. Y yo dije, de aquí soy, esta es la oportunidad perfecta, ¿no? Estaba padrísima esa agenda y tenía al inicio de toda la estructura como de calendarios una barra como si fuera una tabla con diferentes emociones clasificados por las emociones básicas y de ahí los sentimientos y todo lo que viene después, ¿no? Entonces, vaya, era una de las herramientas como que más útiles que había encontrado y dije, esta de verdad es mi oportunidad. La compré y desde ese momento hasta ahora, pues me he sentido muy cómodo utilizando las agendas porque me da esa estructura. Pero mi estructura en esa agenda en específico no es de planificación de proyectos, de trabajo, de tareas, sino más bien tengo una sección en la que escribo lo más importante del día. En una sección donde hago mi agradecimiento. Una sección en donde es libre. Y entonces cuento un poquito de lo más relevante de ese día. Cuando no me cabe ahí, voy a otra libreta, en blanco totalmente, y hago lo que tú compartes, que es como si necesito descargar algo, ahí lo pongo, sea agradable o desagradable. Lo pongo en una libreta que es completamente blanca, en la que yo puedo explayarme. Y muchas veces lo escribo como cartas, pero ya no a mi diario, ya no es querido diario, ya más bien es como esto es lo que me pasó, esto es lo que yo sentí, y al final estoy muy acostumbrada a firmarla con, podríamos decir que mi autógrafo, desde hace mucho, desde que tenía a lo mejor esas agendas de chiquita, sí he soñado con este autógrafo como característico, y yo lo escribo ahí para mí. Entonces al final es con cariño y mi nombre y mi firma artística, ¿no? Digo, no la profesional, sino este autógrafo como cariñoso hacia mi escritura, porque ni siquiera empiezo ahora con querida yo, no empiezo con algo en particular, sino que más bien dejo salir, y al final entonces sí, a lo mejor a veces llego a conclusiones. Ya después de que escribí y saqué todo, a veces sí llego a ciertos puntos específicos y la firmo, ¿no? Uno de los beneficios que se ha encontrado dentro de la escritura, dentro del journaling, es justo la relación con uno mismo. Tener ese vínculo más profundo, ese vínculo más cercano con la persona con la que vamos a compartir el resto de nuestros días. Y esa persona somos nosotros. Somos la única persona con la que estamos todo el día y que vamos a estar de aquí a lo que nos resta de existir, ¿no? Y el journaling nos invita a tener un ratito de conocimiento personal. Quizá para justo poner pensamientos, sacar emociones, llegar a conclusiones y decir, bueno, de todo esto aprendí 1, 2, 3 y me voy contenta, me voy contento. Me voy a gusto de haber tomado ese periodo de tiempo para mí, para escucharme, para validarme, porque no necesito que otros lo hagan. Lo puedo hacer conmigo. Y una vez que tengo mis conclusiones, entonces sí, decido si las expreso. Decido si a lo mejor las comparto con los amigos, con las amigas, con la familia, con la pareja, pero primero yo me di esa oportunidad de decir, esto es mi conclusión, esto es lo que yo pensé, ¿no? Y al escribir aprendemos
de nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos con los demás. Incluso aprendemos de cómo nos estamos hablando. Quizás estamos siendo muy rígidos, muy duros, muy exigentes con nosotros mismos, y ahí sale. Ahí de pronto, si al final de la escritura tú mismo quieres resaltar ciertas cosas, regresas y lo lees, es como un, uy, pero ¿por qué me dije así? ¿Pero por qué estoy Totalmente. pensando así de mí, no? Tener esa oportunidad de encontrar un espacio en el que nos validemos, en el que identifiquemos nuestra voz interna, en el que empecemos a confiar en que nuestra experiencia es válida, nos podríamos decir que aleja, evita que caigamos en el victimismo y sobre todo en la repetición de patrones dañinos. Totalmente, sí. Eso que dices, fíjate que la manera en como yo lo llevo a cabo el journaling es eso, o sea, es una libreta en blanco, ni siquiera con preguntas. Dependiendo del día, ¿no? De muchas situaciones muy específicas, quizás una pregunta de qué pasó o qué sentí, pero ya está como en un libro abierto, Sí. donde yo tomo mi cuadernito y, y me doy la oportunidad de escribir todo. Y es como tú dices, no empiezo con un querido diario ni nada, sino empiezo. Así como si yo agarrara a una amiga y la sentara y le Sí. dijera, está pasando esto. Así. No, sin saludar, sin nada, sin, aquí estoy contando Sí. lo que vivo. Y eso que tú dices de concientizar de alguna forma lo que está pasando en mi mente es 100% real. Porque hay veces que nosotros buscamos más quizás conversar con otra persona o resolver lo que está pasando en nuestra vida, pero es para calmar nuestras emociones. Entonces al final quizás no se resuelve ni siquiera el problema o no se acepta o no se afronta de una manera adecuada, sino que me lleva a calmar la emoción momentánea, mi Sí. alivio, y después el caos continúa. Y ahí es cuando yo digo, pero ¿por qué tengo que estar viviendo esto? ¿Por qué se repite esto en mi vida? ¿Por qué pasa esto? Y cuando yo me doy la oportunidad de darme la pausa para escribirlo, para concientizarlo, me doy la oportunidad también de ver qué es lo que sucede. ¿Dónde está realmente ese patrón? Quizás sea en la forma que yo tengo de pensar para, como tú dices, relacionarme a otros, o esa ventana abierta de alguna manera de desahogar entonces todo allí y ya desahogué, ya calmé quizás mi emoción, quizás ahí escribí todo ese Sí. enojo, esa rabia que tenía hacia esa persona, lo insulté, por ejemplo, insulté la situación y ya después, ya no quiero insultarlo, ya no quiero insultar la Claro. situación, ya ahora sí doy pie, entonces es a vivir lo que realmente está pasando. Claro. Entonces, esta estrategia como tal me gusta mucho para eso, porque aparte de, wow, como tú dices, me estoy hablando así de feo, es como una segunda oportunidad, lo veo yo, para afrontar las situaciones. Afronto quizás de una manera sin filtros, sin juicio, Bien. sin control, en un cuaderno, suelto todo allí y Sí. después es como, ok, ya liberé. Y ahora, ¿cómo sí puedo quizás solucionar o vivir o agradecer o disfrutar Claro. de este momento? Porque no todo es desagradable, claro. ¿Cómo lo llevo ahora sin quizás esto tan reprimido, tan obligándome a que no aparezca, a que no suceda? Sino que ya Sí. ahí fui mi yo conmigo misma, mi yo sincera, ¿ok? Para luego decir, sacar como lo mejor de mí y plasmarlo. Sí. Muchas veces también lo utilizo, como tú dices, hasta para conversar con otras personas, o como yo decía, para conversar con otras personas, donde escribo todo lo que puedo sacar y después me doy cuenta, o los invito como de alguna manera a practicarlo. Si quieres conversar con alguien, escribirlo todo allí y luego de ahí darte cuenta de qué es lo que realmente tú quieres decir. Si Sí. todo está allí o se basa más en calmar la emoción, por ejemplo. Entonces, es eso, es darnos la oportunidad de concientizar cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, qué emociones estamos sintiendo, porque hay veces también que el hecho de escribirlas me da pie a entenderlas, o más que entenderlas, sentirlas, porque realmente las Sí. emociones no se entienden, se sienten, ¿ok? Pero hay veces que nosotros estamos como con una carga de que decimos me siento rara, siento no sé, siento algo, pero no sé, no sé, y me da hasta miedo de alguna manera saber o vivir o sentir eso que siento. Entonces lo evado. Es como tú dices, quizás estoy lavando los platos o estoy manejando y estoy pensando sobre eso, pero
me doy cuenta de que estoy sintiendo algo que quizás no me gusta, entonces me distraigo en otra cosa Sí. y lo evado. Pero al final el cuerpo lo expresa. Yo misma lo expreso sin quizás darme cuenta. Sí. Entonces, al darme esa pausa para Ujú. escribirlo, para decir, ok, quizás no viene de hoy, viene de hace días, entonces hago un recuento también de mis días, voy escribiendo qué Bien. ha pasado durante mi semana, me da la Ujú. oportunidad de justo eso, de decir, ok, la conclusión puede ser que estoy enojada, que Ujú. estoy triste, que estoy frustrada o decepcionada por algo que haya pasado. Y es completamente normal, pero le doy voz Sí. a eso que está dentro de mí, que quizás solo se presenta como un bucle, como un Ujú. malestar, como algo, como ruido que Ujú. no quiero tener. Sí. Y al plasmarlo allí, me da la oportunidad de eso, de darle Ujú. un nombre, de entenderlo, para luego entonces procesarlo. Claro. Entonces es un pie para esto. Al igual por ejemplo, como te decía, con el tema de la organización, me gusta mucho porque hay veces que cuando nosotros tenemos quizás un plan o un objetivo, nos Ujú. basamos mucho en como en los problemas. Como que no, es que me da miedo, no voy a poder o no esto. Y por eso mismo de querer evadir todas las emociones desagradables, no lo hacemos. En Ujú. cambio, si yo me organizo, plasmo mi objetivo, plasmo mi plan, mis metas, todo en algo escrito, en algo aquí, Sí. me doy la oportunidad también de ver diferentes escenarios de la situación Ujú. y Claro. encontrarle entonces soluciones a esos escenarios o darme cuenta de que quizás no está bajo mi control. Pero si yo Ujú. me lo quedo solita en mi mente, sin darme ¿cómo decirlo? Esa pausa para revisar qué es lo que está pasando, cómo lo resuelvo. Ujú. ¿Ok? Y algo que decías, María, que creo que podemos retomar, es que al escribir tienes una segunda oportunidad. Ujú, Te das ese segundo espacio para tomar decisiones quizá más oportunas, más racionales y menos ujú, emocionales, menos impulsivas, o para transformarte, para decir, bueno, la persona que yo quiero ser es una persona que se comunica con palabras y no con gritos, una ujú, persona que se comunica a través del texto y no en la pelea. Ok, entonces quizá escribir por las mañanas te va a dar esa oportunidad de todos los días decir, si hoy tengo una oportunidad de practicar esta nueva habilidad, lo voy a hacer. Y entonces darle un propósito, tener como una brújula en el día a día para que sea más fácil improvisar ya desde la conciencia. Es ujú. decir, aquí detecto, aquí está el enojo. Aquí la persona que fui quisiera gritar, pero la persona en la que me estoy convirtiendo quiere hablar. Entonces, mejor voy, escribo, desahogo mis emociones y después regreso y comparto algo, comento algo. Llegamos a lo mejor a acuerdos, ¿no? El journaling, tanto en la mañana como al final del día, nos puede ser de gran utilidad justo para encerrar quizá eso que yo quiero empezar a practicar, empezar a promover, o incluso convertir en un hábito, convertir en la nueva persona en la que soy. Por las noches ayuda también para despejar la mente, Ujú, relajarnos, prepararnos para dormir. El journaling es una de esas prácticas que de pronto, si tenemos esta tendencia a que la mente quiera hablar justo ujú, cuando ya estamos por cerrar los ojos, pues pueda hablar, pero ahí, en el papel. Y si hay algo que hacer, no lo voy a hacer ahí, no lo voy a hacer en ese momento, ¿no? Sino que voy a tener que esperar a que haya descansado, a que sea el siguiente día, a que salga el sol, y entonces voy a poder tomar acción. Entonces la escritura nos ayuda también a reconocer que hay tiempo para todo. Esta noche no es tiempo para pensar, esta noche es momento para dormir. Entonces mañana ya voy a poner en práctica esto que tú decías, este pequeño paso, este otro paso, esta otra intención, y de ahí darme la oportunidad de transitar el proceso, porque a veces lo que nos ocurre es que queremos todo tan a prisa y tan de inmediato que se nos olvida que vivimos en un ujú. cuerpo que solo puede vivir un minuto a la vez. Totalmente, sí. De hecho, eso que dices de darme como ese no. Aquí estoy aquí, voy a dormir, voy a descansar, o estoy trabajando, o estoy compartiendo con otras personas, ¿no? Porque a veces también esa Sí. necesidad de estar cubriendo todo a la vez. Justo el journaling es como es conectar mucho con mi presente. Porque a pesar de que quizás estoy hablando de experiencias que viví ayer o hoy temprano, el conectar con
cómo me afecta en mi actualidad es justo mi presente, Sí. ¿ok? Porque a veces se nos olvida que el hecho de que las emociones o aquello que pensamos sí es nuestro presente, si lo expresamos, si lo llevamos a conectar con ello, concientizar. Y eso que dices comentabas anteriormente, por ejemplo, de mejorar de alguna manera nuestra relación con nosotros mismos, me gustaría de alguna forma como recalcar que se trata realmente de eso, ¿ok? Porque si yo lo utilizo para agradecer, Sí. para encontrar objetivos, para expresarme, para desahogo, para mejorar mis relaciones, todo es un beneficio para mí, sea como sea. Y el poder de alguna forma también, ¿cómo decirlo? Como expresar allí lo que siento, lo que pienso, lo que viví, me da un pie también a también cambiar aquello que quizás no me está gustando de cómo lo vivo, de cómo lo trato. Así como decías, por ejemplo, no, es que me hablo muy feo y me doy cuenta allí, Sí. ok, si me he hablado tan rudo, o me trato de una manera que quizás no me gusta, si yo comienzo también a practicar, quizás con frases, quizás una nueva forma de tratarme en esa escritura, es como que, wow, esto no me gustó, ¿cómo lo cambio a algo más agradable? También me da pie a eso, a mejorar esta relación conmigo, pero basándome ya desde la conciencia de que esto no me gustó, aquí desahogué, ahora cómo lo hago mejor para mí. No sé si me explico. Claro, totalmente, María. Y de alguna manera, esto que acabas de expresar resume lo que hemos estado abordando a lo largo del episodio, ¿no? El journaling nos permite plasmar todo ese mundo interno en el exterior. Nos trae el beneficio de mejorar la relación con nosotros mismos, de canalizar nuestras emociones, que se queden en ese papel, que se quede toda la experiencia ahí redactada y después filtrar. Tomar decisiones convenientes y oportunas a partir de la experiencia que estoy viviendo, ¿no? Algo que también me gustaría mencionar es que esto es cuestión de práctica. No nos sale a la primera como desearíamos. A lo mejor el journaling se empieza a volver una de mis frustraciones, porque no es perfecto, porque quería a lo mejor decorarla y la decoración no me gustó, porque quise escribir y traté de escribir a lo mejor el discurso que le iba a decir a la persona con la que iba a conversar y al final escupí todo como si no hubiera escrito nada. Práctica, práctica, práctica. Con el paso del desarrollo de esta habilidad, de esta actividad, va a ser evidente que todo eso que era desagradable antes, que queríamos transformar o cambiar, quede fuera del radar y tengamos más oportunidad de apreciar los pequeños detalles, como decías, en la gratitud, en la persona que soy, en lo que me está saliendo bien, en lo que quiero fomentar, en los pequeños cambios que quiero hacer, pero ya no en la rabia o en la frustración o en la ansiedad o en el desánimo, sino en la evolución. Es decir, este es mi espacio de crecimiento personal. Y si exploro mi pasado, no es para olvidarlo, no es para martirizarme, no es para castigarme, sino para ver qué de ahí puedo mejorar. Puedo aprender ya desde un lugar de calma y de neutralidad. Entonces, no sé si quieres agregar algo más, María, para ir cerrando este episodio. Bueno, en verdad, justo eso, el hecho de no darnos tan fuerte o no darnos o quitarnos la oportunidad de hacer el journaling solo si una vez lo intenté y no me funcionó, no encontré el alivio. Recordemos que quizás han pasado años de estar acumulando, de estar viviendo cosas que no sabemos o no entendemos muy bien, y utilizar una práctica una vez no quiere decir que ya resolvió toda nuestra vida. Es cuestión también de, no es que voy a darle un chance más, una oportunidad más a esta actividad. No, es darme a mí las opciones de poder practicarlo, a ver qué sucede, a ver qué pasa conmigo. Es darle ese tiempo que quizás necesito, ese tiempo a mí. No lo vean como voy a hacerlo para curarme, porque muchas veces pensamos eso. Voy a hacerlo porque ya quiero ser la mejor versión de mí. Y no, voy a hacerlo para darme este espacio para mí. E inténtenlo a ver qué sucede, ¿no? En el próximo episodio de esta serie vamos a estar hablando de cómo empezar.
de aquello que nos podría ayudar a dar esos primeros pasos. Justo, a lo mejor nos vamos a enfrentar con la frustración y trataremos de buscar darle la vuelta, ¿no? Para que esta práctica, esta actividad continúe a lo mejor generándonos ilusión, o a lo mejor se vuelva parte de nuestra rutina y podamos alcanzar los beneficios de los que estuvimos hablando hoy, porque pues de alguna manera sí necesitamos la cotidianidad, necesitamos que el journaling se vuelva algo habitual, quizá no todos los días, una vez a la semana, quizá una vez al mes, o quizá cada vez que lo necesite, pero que de alguna manera sea un recurso más de los que yo puedo tener al alcance, que yo sepa que de aquí voy a sacar algo productivo. Totalmente, exactamente. Entonces los invitamos al próximo episodio para que inicien con nosotros, o si alguna vez lo intentaron y no supieron cómo, aquí vamos a darles de alguna manera las respuestas que quizás se están preguntando. Y ese punto de lo hemos practicado, lo hemos abandonado, lo hemos retomado nosotras mismas también. Entonces, ¿qué más desde nuestra propia experiencia y nuestros conocimientos como profesionales que darles a ustedes lo que están buscando de alguna forma? Muchas gracias, Angélica, por estar aquí hoy conmigo también. Gracias a ti, María. Nos vemos muy pronto. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Cualquier duda o inquietud, por favor, comuníquense a través de los canales de Voy Bien. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Cuídense.